Buen día, estudiantes de la clase Contabilidad Básica 1. Mi nombre es Tania María Moreno Madrid, estudiante de Práctica Profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenidos sean a este nuevo video tutorial donde les impartiré el tema Principios de Contabilidad generalmente aceptados. Para ello tenemos la definición y objetivo y nos dice que en términos generales decimos que un principio es una regla que guía nuestra actuación en determinado campo. Así tenemos principios morales, religiosos, etc. Mientras que los principios de contabilidad son reglas que guían la actividad contable con el objetivo de que los informes financieros resuelvan la situación real de la empresa y sean elaborados bajo el mismo modelo que permita ser analizados y así establecer comparaciones. De esta manera veremos el significado de cada uno de los principios. Tenemos el principio de entidad o unidad contable, pues este principio establece que la personalidad de un negocio es independiente de la del propietario de los socios. Los intereses particulares del dueños no deben incluirse en los registros contables de la empresa, es decir, que en los estados financieros solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones que corresponden a la entidad económica a la cual se refiere. Pues un ejemplo de este principio es que si el propietario de Almacén Fortuna tiene una finca valorada en 1.000.000 de lempiras, pues el importe de esta finca no debe incluirse en los recursos del negocio porque constituye un interés particular del dueño. El siguiente principio es continuidad o negocio en marcha. Salvo evidencia en contrario, las empresas se constituyen por tiempo indefinido, por lo que los registros contables se hacen bajo el supuesto de que las empresas continuarán operando en forma normal año tras año. El siguiente principio es el dinero unidad monetaria. Pues este principio establece que el dinero es la unidad básica de medida de las transacciones y eventos económicos y el dinero recibido y el invertido debe registrarse de moneda nacional. Además nos enseña que la unidad monetaria en que se expresan los estados financieros debe revelarse. Un ejemplo de este principio es que si compramos artículos para la venta en Estados Unidos por $50.000, pues deben registrarse la compra en moneda nacional, es decir, en lempiras, a su equivalente según el valor del cambio, ¿verdad? El siguiente principio es el conservatismo, pues este principio se expresa diciendo que en los casos en que para un mismo problema se tenga soluciones alternativas se deberá elegir la que menos optimismo refleje, pues esto significa que debe evitarse una sobrevaluación de las utilidades de los activos, puesto que en algunas ocasiones puede manifestarse en los estados financieros un optimismo exagerado presentando una imagen de la empresa fuera de realidad. Esto en cuanto al principio del conservatismo. Pues un ejemplo de este principio es que si se desconoce el costo de alguna mercadería, maquinaria o cualquier artículo, entonces lo que se efectúa una evaluación de las mismas y según este principio debe registrarse el precio más bajo para ser conservador. El siguiente principio es el principio de objetividad o sustancia antes que forma. Pues este principio significa que las transacciones contables deben registrarse de acuerdo a su sustancia y realidad financiera, y no solamente de acuerdo a su forma, es decir, que deben de estar respaldadas con documentos comerciales hasta donde sea posible, tales como facturas, recibos, cheques y otros. De tal manera que pueda verificarse la información. Aquellas operaciones que no es posible respaldarlas con documentos deben basarse en criterios justificables como las leyes o reglamentos. Un ejemplo es que la compañía Generosa compró un escritorio por 1.600 lempiras al contado según factura número 213 de todo para su oficina, pues el contador registra esta operación y el respaldo es la dicha factura según este principio. Ahora vamos a ver el principio de costo histórico, pues afirma que las transacciones y eventos económicos de la contabilidad se registran inicialmente según la cantidad de efectivo que se afecten, su equivalente o la estimación razonable que ello se haga al momento en que se consideren realizadas contablemente. Significa que se toma como base el precio de adquisición de los bienes, servicios u otros elementos de la producción para su registro. Esto en cuanto al principio de costo histórico, pues por ejemplo, si compramos una caja registradora que nos cueste 3.000 lempiras y nos dan una rebaja de 3.000, pero además tenemos que pagar un impuesto de 405, pues se sobreventa 405 lempiras, entonces debemos hacer lo que es la operación. Decimos, la caja registradora nos costó 3.000, menos la rebaja son 3.000, pero debemos sumarles el impuesto. Hay quienes nos suman lo que es
el impuesto y dicen, bueno, me costó 3.000 la caja registradora menos los 300, me quedan 2.700. Eso me costó, ¿no? Y el impuesto, ¿dónde lo deja? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y así, pues de esta manera nos queda la operación en 3.105, que es su precio de adquisición, haciendo la operación, ¿verdad? El siguiente principio es la realización de los ingresos. Pues aquí las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se considera por ella realizados cuando se han efectuado transacciones con otros entes económicos, han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de sus recursos, de sus fuentes, han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de esta y cuyo efecto pueda cuantificarse razonablemente en términos monetarios. Esto quiere decir que el ingreso íntegro originado por las ventas o por la presentación de servicios surge en el momento en que estos se realizan, por lo que la entrega de la mercadería vendida bajo contrato se considera como el momento de registrar la utilidad o pérdida proveniente de la venta, según el Instituto Americano de Contadores. El siguiente principio es el periodo contable. Aunque el principio de negocio en marcha establece que la contabilidad es continua para efectos de informar sobre la situación financiera y los resultados de operación, se hace necesario dividir la vida de la entidad en periodos contables no mayores de un año, de tal manera que se puedan proveer informes contables periódicamente para efectos fiscales y toma de decisiones. Pues esto en cuanto al principio de periodo contable. Ahora, el principio de revelación suficiente. Pues aquí, la información contable presentada en los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todos los aspectos necesarios para que el usuario de dichos estados pueda interpretarlos adecuadamente. La revelación de las políticas significativas de la contabilidad empleada debe ser una parte integrante de los estados financieros. Estas políticas normalmente deben revelarse en notas adjuntas. Esto en cuanto al principio de revelación suficiente. Si pasamos al siguiente principio, que es la importancia relativa. Pues aquí en la contabilización de las transacciones y en la preparación de estados financieros debe darse atención primordial a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Este principio le permite al contador tomar la decisión sobre si una partida debe ser registrada como gasto o como archivo, es decir, capitalizable. En base a la dicha partida tiene un efecto importante sobre las utilidades o sobre los activos de la empresa. Si el costo de la partida es tan pequeña que no afecta en forma significativa a las utilidades del negocio, esta puede registrarse en una cuenta de gastos, pero si ese costo afecta significativamente a las utilidades de la empresa, entonces debe registrarse como activo. Voy a poner un ejemplo, decir que la empresa Coasa tiene una utilidad promedio en los últimos 5 años de 580.000 lempiras y Calzadora Tania es de 70.000 lempiras. Si en ambas empresas se compra una herramienta por 48.60 lempiras, según este principio, Coasa debe registrarla como gasto porque el efecto en sus utilidades no es significativo, mientras que Calzadora Tania debe registrarlo como activo porque el efecto en sus utilidades es importante, según lo que dice este principio. El siguiente principio es consistencia, concordancia o uniformidad. Significa que los métodos, procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los mismos para asegurar la comparabilidad de los datos. Si se hacen frecuentes cambios en sus procedimientos, será difícil la comparación de sus cifras de un periodo a otro. Esto no quiere decir que nunca se podrán hacer cambios. Esto puede hacerse cuando las circunstancias lo ameriten. De un periodo a otro y cuando se hagan deben divulgarse, así como el efecto de tales cambios. Su divulgación hará posible efectuar comparaciones razonables de los estados financieros, como por ejemplo, si una empresa calcula la depreciación es el desgaste que sufren los activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, si una empresa calcula la depreciación de sus activos con el método de línea recta, según este principio, este método debe mantenerse por varios periodos y no podrá ser cambiado si no hay justificación. Bueno, gracias por haber llegado hasta esta parte final del video. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer y yo con mucho gusto se lo atenderé. Muchas gracias.